Antes de llegar a hablar de los dones, me gustaría que completamos el tema de lo que es el ministerio, de lo que es tu ministerio y lo que es también a tu carrera profesional. Hay tres decisiones muy importantes para la juventud, que es, primero, el número uno es la decisión más importante de cada joven es recibir o rechazar a Cristo. Es la decisión más importante porque va a definir tu destino eterno. La segunda decisión más importante tiene que ver con a qué voy a dedicar el resto de mi vida. Es decir, cuál va a ser mi carrera, mi contribución sobre esta tierra. Y la tercera decisión más importante, con quién voy a compartir el resto de mi vida. Creo que ya hemos cambiado de tema, ¿verdad? Veo más uno en esta tercera. Bueno, nosotros vamos a hablar básicamente de la primera y de la segunda, que van juntas, y un tema que seguramente ustedes tal vez no han escuchado, pero que es necesario que hablemos. El apóstol Pedro nos habla en 2 de Pedro 1, 3 al 10, y hay tres palabras muy importantes en ese pasaje que quiero compartir. Forman una trilogía, la trilogía del ministerio y la carrera profesional, que van unidas. Vamos a ver cómo es que Dios nos llama, nos envía con una misión, vamos a usar esa palabra que ahora está un poco de moda, nos empodera para que podamos hacer su obra, pero tres cosas que van juntas, que es el llamado, la vocación y la elección que nosotros hacemos para poder servir y contribuir en nuestra comunidad. En ese sentido, es la trilogía del ministerio, que es llamado, vocación y elección. Vamos a comenzar con esto. Tal vez no entremos de lleno al tema de los dones, pero cuando lleguemos a la sección de preguntas podemos ir compartiendo el tema de los dones espirituales. Así que pues vamos a comenzar con esto. Existe un ciclo de la vida cristiana, y en el ciclo de la vida cristiana normalmente tenemos que oír el Evangelio. Ese es el primer paso. Ustedes ya pasaron del oír, que desarrolla la fe. El ejercer la fe es importante para la salvación. Al recibir la salvación, no te quedas estancado. La vida cristiana sigue hacia adelante después de que tú eres salvo. Vas a desarrollar una vida de santificación y, por último, vas a crecer hasta alcanzar la madurez cristiana. De lo contrario, vas a quedar como un enano espiritual si no alcanzas la madurez cristiana, que es en donde se desarrollan los dones espirituales. Para nuestra madurez cristiana están los dones y el fruto del Espíritu Santo. Bueno, miren esta escena. Qué interesante es esta escena. Cuando Dios creó al hombre, lo capacitó y lo puso en un contexto que Él tiene la capacidad de cambiar, de transformar, de administrar, de mejorar, porque Dios siempre nos pone en contextos, incluso aún cuando sean contextos muy difíciles, de desafíos. Cada desafío que viene a nuestra vida es una oportunidad. De modo que no importa el contexto en donde tú hayas sido puesto, Dios te puso en ese contexto para que tú influyas en ese medio en donde Dios te pone. Él escogió, Dios, las características tuyas para enviarte a este mundo, y por esa razón tú llevas un ADN muy particular de tus padres que Dios escogió. Todo el contexto que tú viviste, Dios lo escogió para prepararte, te llevó a ese contexto para que tú hagas la diferencia en ese contexto, para que tú transformes el medio en donde tú te vas a mover. Eso es lo que hizo con Adán, y aun cuando el hombre pecó, Él tomó en cuenta el pecado y lo puso al hombre para que cumpla una misión, para que transforme su entorno, aun cuando este entorno sea contrario a Dios. Para eso Dios me puso en el estado donde nací, para eso Dios
te dio, los padres que tuviste, y para eso Dios te puso ese ADN tuyo, para que tu entorno pueda ser influido con el ministerio, con el llamado y con la misión que Dios te da. Miren, qué importante es esto. Cuando tú naces de nuevo, vas a avanzar hacia el crecimiento espiritual. Que no naciste para ser siempre un bebé, naciste para crecer y alcanzar la madurez. El nacimiento, el nuevo nacimiento y la madurez cristiana están juntos. Por eso en ese texto de 1 Pedro, el apóstol Pedro habla de la salvación, pero luego de hablar del nuevo nacimiento, nos habla del crecimiento espiritual. Y en ese contexto de crecimiento, él va a expresar la importancia que tiene para nosotros los cristianos en crecer en el entorno. ¿Cuál era el entorno que estaba viviendo la iglesia a la que le escribe el apóstol Pedro? Él escribe a los expatriados que estaban en Ponto, en Galacia, que estaban en las tribus, porque se le había predicado a los cristianos judíos, se habían convertido, por eso dice Pedro, a las 12 tribus, porque eran cristianos provenientes de las 12 tribus, pero que habían sido expatriados. A ellos les llevaron el mensaje. Estaban pasando persecución fuerte. Pues en ese mismo contexto dice que ustedes necesitan desarrollar esos dones, ese llamado, ese ministerio, esa vocación, para que cambien el entorno en donde ustedes se encuentran. Y esa es la razón por la que le escribe el apóstol Pedro. En ese mismo contexto, donde en ese capítulo, es el capítulo 1, va a hablar precisamente sobre lo que es el conocimiento, la importancia del conocimiento bíblico para que podamos desarrollar nuestro dones. Si no hay conocimiento bíblico, qué importante los textos, qué importante el manejo bíblico y todo eso que viene para que desarrollemos el conocimiento. Y el apóstol Pedro dice, es importante el conocimiento para que podamos nosotros desarrollar esos dones, porque sin conocimiento no se puede desarrollar con éxito los dones espirituales. Bueno, aquí está 3 cosas importantes que menciona el apóstol en esta cita que dimos en 2 Pedro capítulo 1, desde el versículo 3. En el versículo 3 se habla de una palabra importante. Se habla de que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Aquí está la primera palabra. La primera palabra tiene que ver con el llamado. Ahorita vamos a explicar qué es el llamado y cómo se desarrolla en nosotros el llamado para esa misión que Dios nos tiene en medio del contexto en donde Él nos pone. La segunda palabra está en el versículo 10. Por lo cual, hermanos, ¿qué dice allá? Tanto más procurar hacer firme vuestra vocación. La segunda palabra es vocación, que es la actitud con la que recibimos, enfrentamos o respondemos a ese llamado. Y la tercera palabra después de vocación es elección. La elección ya es la decisión que nosotros tomamos después de recibir el llamado, tener esa vocación y poner en efecto lo que aquí se llama la elección. Bueno, la elección de cómo quiero servir a Dios, en qué manera voy a servir a Dios, cómo puedo potencializar mi ministerio para influir en la misión que Dios me ha dado sobre esta tierra. Porque todos, absolutamente todos, tenemos una misión. Cuando naces de nuevo, al menos el Señor te da un don. No es solamente un don, al menos tienes un don, pero cualquiera que sea el don. Todavía me acuerdo de un testimonio de un hermano que, bueno, pues como son hermanos que no pronuncian la R, sino el L, son hermano, Dios le bendiga en esta hora. ¿Se ha escuchado que hay personas que tienen ese acento? Quiero decirle que, como dijo el pastor, yo también tengo un don. Y creo que no tengo el don de ayunar, ni tengo el don de ofrendar, ni tengo el don de cantar, pero tengo el don de animar. Y si es verdad, por lo menos un don por allá has de tener. La cosa es que en ese don
puedas desarrollarlo de una manera efectiva en el contexto que Dios te ha llamado. Bien, tres cosas importantes que vienen: el llamado, la vocación y la elección. ¿Qué es entonces lo que va a constituir nuestro ministerio? ¿Qué va a constituir nuestra misión? Nuestro objetivo como cristianos, nuestro ministerio cristiano, la labor profesional incluso que tú desarrollas, todo está relacionado con estas tres palabras. El problema es cuando no se conecta el llamado, la vocación y la elección divina, no se conectan con nuestra función. Incluso en las escuelas no se conectan, aunque se habla de vocación. Y quiero decirles algo: la palabra vocación es una palabra en el contexto religioso, es una palabra teológica, la palabra vocación, y se utiliza mucho en el ámbito secular, pero lo desconectan completamente de su sentido original. Y al desconectarlo completamente, entra en conflicto la profesión o la elección de vida de las personas de fe, de su ministerio. De modo que hay un choque. Y ya no saben si quieren renunciar a la vocación que eligieron y servir a Dios. Cuando todo tiene que estar compaginado. Porque para nosotros los hijos de Dios, Dios es el que es todo en todos. Y así tendría que ser. No tendría que haber un conflicto de intereses. ¿Y de qué manera entonces puede llevarse a efecto que sea nuestro objetivo, que sea nuestro ministerio y que a la vez forme parte de nuestra profesión? ¿De qué manera? Esto es algo muy, pero muy importante. Vamos a comenzar primeramente con el ¿qué? Con el llamado. El llamado, que es esa invitación de nuestro Dios. En cada uno de nosotros viene ese llamado. Ese llamado, desde el Antiguo Testamento, ustedes ven cómo Dios llamó a sus siervos. Él llamó a Moisés, Él llamó a Abraham. Siempre enfocó ese llamado, porque de pronto el hombre pierde el rumbo. ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué nos llama? Porque perdemos el rumbo. Y Dios es bueno y siempre nos está buscando. Desde que el hombre pecó y el hombre perdió rumbo, en el Edén empezó a buscarlo y empezó a gritar: Adán, ¿dónde estás tú? Ese es el llamado. El llamado viene de parte de Dios buscándonos a nosotros para que retomemos la misión, para que volvamos al camino. Y ese llamado, ¿de dónde estás tú?, que se menciona en Génesis y pasa frecuentemente lo que Adán reaccionó: es que tuve miedo y me escondí. A lo mejor algunos jóvenes han recibido el llamado de parte de Dios a diferentes acciones, por medio de diferentes predicadores, por medio de diferentes ministerios, pero han resistido a ese llamado o simplemente se han escondido. En este llamado, que es un proceso de búsqueda que inicia Dios empieza ese llamado. Él es el que toma la iniciativa para buscar al ser humano. Ese llamado, precisamente, Dios lo hace usando todos los medios espirituales, físicos, naturales, psicológicos, de todo herramienta, podemos decir, para acercarlo a Él y recordarle al hombre cuál es su misión sobre la tierra. Porque déjame decirte algo: toda la creación tiene una misión. Todos los seres vivos tienen una misión. Incluso hasta los seres inertes tienen una misión y cumplen la misión. Las avecinas tienen una misión por la que Dios los envió a este mundo y cumplen la misión. ¿Cuántos tienen perritos? Los perritos también tienen una misión sobre esta tierra y cumplen su misión. El único que es rebelde, la criatura que se ha revelado para cumplir su misión, es la criatura que tiene libre albedrío. Tanto fueron los ángeles en su momento como el ser humano. Es el único que se aparta completamente de su misión. Porque, ¿cuál es la misión del ser humano? Si la misión del ser humano fuera dedicarse a fumar mota,
Dios le viene a una chimenea. Pero no tiene esa misión. Sin embargo, el ser humano usa las cosas para lo que no fue hecho. No sé si ustedes, por ejemplo, en casa puede haber escaleras, pero al momento de poner un foco, jalan una silla para poner un foco. Y ahí está la escalera. La silla no fue creada para hacer escalera. Por eso hay accidentes. Pero en lugar de poner lo que fue creado, que fue la escalera, ponen la silla. Así es. Este artefacto tiene un propósito de uso, que lo puedo usar para otras cosas igual, para lo que veo que están durmiendo se lo puedo tirar externo. Pero no fue la creación de este original, tiene un uso. Y así es lo que pasa. Le damos un uso diferente a nuestra vida para lo que no fue creado. Puede usarse así, a lo mejor sí puedo clavar algún clavo, pero para eso está el martillo. Pero usamos aquello que no fue creado para ese uso. Y eso es lo que está pasando con muchas vidas, que están funcionando en donde no tienen que funcionar, porque no fueron creados para ese uso. En ese sentido, hermanos, nosotros hemos sido llamados. ¿Para qué? Fuimos llamados para ser salvos. Fuimos llamados para ser santos. Fuimos llamados para servicio a Dios. Fuimos llamados para cumplir un ministerio. ¿No te has preguntado por qué Dios no fue contigo como el ladrón de la cruz? Y al momento de salvarte, te mató Dios. El ladrón de la cruz, Dios lo salvó, y a ese momento ni siquiera se bautizó y se fue al cielo. Fíjense, pero Dios te salvó y no moriste, sigues vivo. ¿Por qué estás vivo? ¿Sabes por qué estás vivo? Porque Dios te tiene una misión que cumplir, y como creyentes no vamos a morir. Somos inmortales hasta que cumplas la misión que Dios te encomendó hacer. Y si tú te la cumples, nadie la va a hacer por ti, porque esa misión te la encargó Dios, y tú vas a darle cuentas a Dios de cómo lo hiciste, o si lo hiciste o no lo hiciste. No vas a morir hasta que cumples la misión. Y la razón por la que tú estás vivo es porque, ¿sabes por qué? Tú estás vivo y sobreviviste a una pandemia. ¿Será que eras muy listo? ¿Será que estabas demasiado fuerte? ¿Será que burlaste el sistema? ¿O es que Dios quiso mantenerte vivo para que hagas la diferencia en esta generación? Y te encargó una misión. La pregunta es, ¿la estás cumpliendo? Así que el llamado de Dios tiene un propósito, tiene un sentido, ese llamado de Dios. Así que en concordancia con el propósito de Dios, de que los hombres sean salvos, que ninguno de los hombres se pierda, Él escoge y llama a personas. Para eso me llamó, porque hay un mundo en necesidad. Me llamó porque hay un mundo que se está perdiendo. Cada segundo, tac, 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 están muriendo 3 personas cada segundo. En este momento, tic, tic, están muriendo 3 personas en el mundo. ¿Y cuántos de ellos se están muriendo sin Dios, sin salvación y sin esperanza? Tú y yo fuimos llamados para cumplir esa misión. No es de gratis que el Señor te salvó. No te salvó para estar cómodamente sentado. Te salvó por la necesidad que hay en el mundo y de enviarte a cumplir esa misión. ¿Quién irá? ¿Quién irá? He aquí, envíame a mí. He aquí, envíame a mí. Esa es tu misión sobre esta tierra. Y para eso Dios te salvó. Dios dio texto. Hay necesidad en el mundo.
Hay un mundo que está adoleciendo. Y entonces emprende ese llamado. Para eso Dios nos llama. Nos llama y nos encarga una misión. En esa misión, el llamado del Señor para tu vida es muy claro. Te llaman para cumplir un propósito. Te llaman para cumplir una misión. Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que compartamos de esta luz. Esa es la misión que el Señor tiene. Tipos de propósitos en el llamado. Hay un llamado a la salvación. Sí, todos aquellos que son perdidos, Dios nos llama para ser salvos. Pueden rechazar o pueden aceptar. 2, hay un llamado al discipulado y la santificación y el crecimiento espiritual también es parte del llamado. Si tú no te consagras a ese llamado en tu iglesia local, vas a ser un enano espiritual. Por lo menos si asistes, pero no te consagras al discipulado y a ese llamamiento de santificación, no vas a crecer. Tal vez vas a engordar, pero no crecer. Y en tercero, hay un llamado al servicio y ministerio. ¿Quiénes han sido llamados al ministerio? Voltéate al que está a tu lado y dile tú. Pero míralo a los ojos, míralo a los ojos. Tú has sido llamado a ese ministerio. No todos tienen el mismo ministerio. No, porque es como un cuerpo. En un cuerpo hay cabeza, hay ojos, hay oídos, hay manos, hay pies, hay corazón y hay miembros que cubrimos, que no se ven, pero que allí están. Hay miembros que protegemos también, que son delicados, pero ahí están ejerciendo la función. Sí, a lo mejor tú no ves el hígado, pero qué importante trabajo hace tu hígado para que puedas funcionar. Porque hay miembros que son más visibles y otros que son menos visibles. Así son los dones. Los dones hay quienes son más espectaculares, quienes son más atractivos, quienes son sobrenaturales, milagrosos y en ese sentido llamativo para todo el mundo, que las cámaras se enfocan a esos dones. Y hay otros que no se ven, pero que están haciendo la labor. Detrás de todo esto hay gente que está cocinando, hay gente que vino a hacer el aseo de la iglesia. Todos esos dones son importantes porque todos son para construir el cuerpo de Cristo y que sea edificado la obra del Señor. Se cumple la misión. Ahora, vean, todos tenemos un ministerio, al menos un don. Y ese don tenemos que hacer que funcione dentro del cuerpo, tampoco fuera del cuerpo, porque funcionando fuera del cuerpo no se actúa, va a ser como la mano de los locos Adams. No es así. Aquí la función es en el cuerpo, para edificar todo al cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. El llamado del Señor es para que los dones funcionen dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a ver algo muy interesante en ese sentido. Entonces se tiene que tomar en cuenta lo que la Biblia se dice con relación al ministerio en el momento de hablar de para qué estoy sobre la tierra, cuál es mi misión, cuál es mi contribución en esta vida, sobre esta tierra, cuál es mi contribución. Si no se piensa en eso, vas a elegir una carrera egoísta y para ti, de modo que cuando empieces en esa carrera, te vas a desconectar completamente de la iglesia, de las cosas de Dios, porque una cosa es mi vida privada y otra cosa es la iglesia. ¿Cómo que es eso? Entonces, ¿qué clase de cristiano y cristianismo estamos viviendo? Si yo fui llamado para cumplir una misión y tú estás ahí. Yo le decía a los jóvenes, cada año hacemos una acción de gracia en donde el cierre de curso y en la apertura del nuevo curso se hace una acción de gracia con todos los estudiantes de todos los niveles. Y siempre les digo, recuerden, tu segunda función en la escuela es ir a estudiar, es ir a encontrar esa carrera, es la segunda función. Pero tu primer función es ser un creyente, un hijo de Dios. Así que estás ahí enviado de parte de la iglesia para que cumplas una función. Estás enviado para influir, para cambiar tu entorno, para cambiar el medio
Porque recuerda que tú eres ante todo un hijo de Dios. Y la segunda función que ahí desempeñas es que eres un estudiante, pero tú llevas una misión. Llevas una misión. Eres un agente secreto que estás ahí dando también testimonio. Porque tú estás llevando esa misión de parte del Señor. Entonces no puede haber una desconexión. Si no tomas en cuenta el llamado del que Dios te hizo, vas a elegir una carrera solo para ganar dinero. Pero ese dinero que vas a ganar te va a frustrar. Al final del camino te vas a dar cuenta que desperdiciaste tu tiempo en aquello que no vale. ¿Sabes por qué no vale? Porque no es tu misión. Vas a sentir un vacío, porque no es la misión que Dios te dio. Invertiste tu recurso, tu dinero, tu tiempo en algo que no es tu misión y quedaste vacío. Por eso el llamado cobra prioridad. No se puede desconectar tu llamado. Al momento de elegir una carrera, tienes que pedirle: Señor, dame la dirección. ¿Cuál es esa misión que tú me estás enviando a hacer y cómo voy a cumplir esa misión? Cuando una persona acepta el llamado de Cristo, lleva implícito algo importante: la gran comisión. Si tú no vas con esa misión, yo voy a ser un ingeniero para servir mejor al Señor, no para servirle peor. Yo voy a ser un abogado, pero no para estudiar derecho para trabajar chueco. Voy a ser un abogado para servirle mejor al Señor, no para servirle peor. ¿Cómo es posible que ahora ya eres un profesionista y ahora ni a la iglesia te asomas? Entonces, ¿para qué te sirvió? Si era para que le sirvas mejor al Señor o para que le sirvas peor. Entonces, recuerda, lleva implícito el llamado, la misión que tú tienes. No hay desconexión. Vivir doble vida se llama hipocresía. Cristiano en la iglesia, mundano allá afuera. En la iglesia santito y en la calle diablito. No. Tenemos una misión completa, porque el cristianismo es práctico. Y la misión en la vida es para que le sirvas mejor al Señor. La iglesia no tiene unos llamados para el ministerio, otros no son llamados al ministerio, no. Todos tienen ministerio. Y todos tienen que desarrollar el ministerio. Que todos tienen diferentes ministerios, porque no todos pueden ser pastor, no todos pueden ser predicador, no pueden ser cantante, todos, no pueden ser músico, todos. Pero todos tienen un ministerio que cumplir. Todos hemos sido llamados al ministerio y desarrollar ese ministerio para que se edifique el cuerpo de Cristo. En este sentido, hay tres elementos implicados en el llamado. Tres elementos en el llamado. Cuando Dios te llama, hay tres cosas. Número uno, está el llamado de Dios, viene de arriba. Dios es el que te llama. Pero, número dos, hay una demanda en la sociedad. Hay una necesidad, muchas necesidades hay en la sociedad, desde luego. Pero Dios te revela una necesidad, y cuando Dios te revela una necesidad, óyelo bien, es porque te da la misión para cumplir. El llamado no es: heme aquí, envíalo a Él. No. Cuando Dios te llama y te muestra la necesidad, también te da la capacidad para suplir. No sé cuántos de ustedes han escuchado: oye, pastor, con que aquí faltan unos floreros, ¿no? ¿Sabe por qué Dios le mostró esa necesidad a esa hermana? No es para que se lo diga al pastor, porque nadie ha visto esa necesidad más que esa hermana. ¿Para qué crees? Se lo mostró a esa hermana en particular, porque esa hermana tiene la capacidad para suplir esa necesidad, no para que se lo diga al pastor. Oiga, hermano, como que aquí en la iglesia no estamos evangelizando mucho, ¿no? Porque hay que salir de casa en casa. ¿Por qué crees que
Dios se lo puso a esa persona? Para que vaya a hacer esa labor. Cuando hay una necesidad, una demanda social, Dios te la muestra y te da la capacidad y la habilidad para que tú suplas esa necesidad. Hay una demanda y tú ves esa necesidad en la sociedad. Si Dios te mostró esa necesidad, te va a dar la capacidad y la habilidad para cumplir. En el llamado está el llamado de Dios, está la demanda social, pero también está el número 3, la conciencia individual, que es un impulso fuerte que has reflexionado sobre ese tema y empiezas un proceso de reflexión que nadie más, porque déjame decirte, en los dones, por ejemplo, solo un 10% de la iglesia tiene los mismos dones que tú. Así que si emprendes un proyecto, por ejemplo, que diga, pues yo tengo un llamado a la evangelización, solo vas a encontrar un 10% de gente que tiene el mismo llamado a la evangelización, no más. Si tú tienes, por ejemplo, el don de la oración, vas a encontrar que hay un 10% de hermanos que tienen el mismo don. Y te vas a juntar con ellos, te vas a unir con ellos, pero no la totalidad de la iglesia, porque no todos tienen los mismos dones ni tienen todos los dones. Solo un 10% con los que tú vas a desarrollar tu ministerio. Y esto es que cuando encuentres eso, vayas desarrollando esa función. Y ese llamado tiene 3 cosas: el llamado de Dios, la demanda social y número 3, la conciencia individual. El saber que tú estás llamado para eso. Y en esa convicción te empiezas a preparar, porque los dones, ahorita al final vamos a hablar de las 4 D de los dones. Al final, tú tienes que ir desarrollando ese llamado o esos dones. Vamos a ver rápidamente aquí. Vocación. Ya hablamos del llamado, que tiene 3 elementos. Ahora vamos a hablar de qué. La vocación tiene que ver con mi actitud, con la que yo recibo esa misión. ¿Cuál es mi actitud ante esa misión? La indiferencia, el entusiasmo, la preparación. De modo que cuando hablamos de la vocación, se refiere al estado de ánimo que yo tengo, el impulso, la motivación interior que yo tengo para abrazar ese proyecto, abrazar ese llamado, la pasión con la que tú la vas a realizar. Es una inclinación fuerte, pero en una actitud correcta. Puede también haber una actitud incorrecta ante la vocación, pero cuando se habla de la vocación, es que no solamente se trata de tener ese llamado, ese impulso, sino el carácter completo para ponerlo en práctica. Aquí hay dos viejos. Uno es Juan Calvino, otro es Martín Lutero. Y ellos sobre este tema decían, miren, no existe algo así como una cosa es la sociedad y otra cosa es la iglesia. Y si existe, porque son parte del reino de Dios, si existe eso, entonces la iglesia lo que hace es te infunde la visión para que desarrolles la misión a cumplir en la sociedad. De modo que no existe una confrontación entre la iglesia y lo que es la sociedad o el mundo. Vamos a llamarle así el mundo. Aquí ellos decían dos sistemas, ¿no? Sino que hay una unión fuerte entre ambos. ¿Por qué? Porque en uno nosotros aprendemos lo espiritual y en el otro vamos a cumplir nuestra misión. En la iglesia somos formados, somos llamados, pero nuestra misión, ¿dónde la cumplimos? Allá afuera, en el mundo. ¿Dónde están los perdidos, hermano? ¿Y dónde nos mandó el Señor? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura, no para que nos prediquemos entre nosotros. Aquí vamos a salir peleándonos. Y entonces decían que ellos explicaban esta forma. El cristiano entonces
es arquitecto, es profesor, el cristiano es barrendero, el cristiano también, pues allá es músico, el cristiano es empresario, el cristiano tiene negocios, el cristiano hace todo este tipo de actividades. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cumplir esa misión. En medio de la condición terrenal en el que él desarrolla su vida, el cristiano, que dice, es llamado a sus oficios terrenales de padre, granjero, artesano, maestro, juez, soldado, etc., cumpliendo con la vocación cristiana, expresando ¿qué? El amor al prójimo. Porque dice que andéis como es digno de la vocación con que han sido llamados. De modo que el cristiano no es solamente en el templo, sino es en todos los roles que desarrolla en la sociedad. Ahí se demuestra el cristiano, se va a mostrar la vocación. De modo que si es un profesor, va a mostrar su cristianismo con esos niños, con esos jóvenes, con esos padres que se reúnen. Va a influir en ellos y cambiar el entorno de ellos. Mire su misión, qué interesante. Si es un comerciante, va a influir aún en sus clientes, hermano. Todo lo que realiza, lo va a realizar como un buen cristiano, como un creyente. Hay dos exhortaciones, la de Pedro, que aquí nos dice la lección, y la de Pablo, que dice que andemos con esa vocación que hemos sido llamados. O sea, tu vocación es cumplir tu llamado. De modo que si no puedes testificar de esa vocación, de ese llamado que tienes, no estás influyendo en el mundo como Dios te ha llamado. Si el llamado es la demanda de Dios, de la sociedad, de la conciencia individual, la vocación es el recurso que entabla la comunicación entre la parte demandante y la demandada, que refleja la condición moral y espiritual de la persona que tiene el llamado. Es decir, va a reflejar cómo estás tú recepcionando ese llamado. Pero si, por ejemplo, sientes carga y haces la labor que tú tienes solamente por dinero, entonces tú no tienes esa vocación desarrollada, y la vocación tiene que ver con tu actitud hacia la misión que Dios te encargó. No existe ni debe existir una desconexión entre tu llamado y la vocación que desarrollas. La vocación tiene tres elementos importantes. Bien, en el corazón. La vocación tiene que ver con el ¿qué? Con el corazón. En la misión tiene que ver con el corazón. Eso es la vocación. Tres cosas: amar, dar y servir. Eso es la vocación. Una persona que tiene vocación es una persona que sabe ¿qué? Amar, dar y servir. Y eso encierra el cristianismo, no solamente al desarrollar tus dones en la iglesia, sino que incluso al ejercer tu vocación, servir, amar y dar. Amar, dar y servir. Ese fue el ejemplo del Señor Jesucristo. Aprendan de mí. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y todo el corazón del creyente surge de una misión que tiene que cumplir para servir a su comunidad. Si esta vocación no está entre nosotros, es imposible que desarrollemos el llamado que viene de parte de Dios, y no vamos a elegir correctamente la misión que tenemos. Entonces allá vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Siempre fue dar, amar y servir. Esa sea nuestra actitud y nuestra vocación. Vamos a ver, cuando nos convertimos en egoístas y todo se centra en nosotros y no entendemos la misión que tenemos, va a acabar esto en una frustración de propósitos. Tiene que abarcar la totalidad de nuestra vida y de esta manera entender que fuimos llamados para amar, dar y servir. Vamos a pasar al número 3. Número 3, la elección. Con eso ya vamos a ir aterrizando. Estamos ya en la tercera palabra, que es la elección. Una vez que has entendido
misión que tienes. Y una vez que tienes el corazón listo, en todo ese contexto estás preparado ya. Estás preparado ya para elegir, porque has entendido bien el llamado. Ya comprendiste que has sido llamado para servir, tienes esa vocación de servicio. Ahora puedes elegir. La elección, en el caso bíblico, tiene que ver con la voluntad. Dios elige también y ejerce su voluntad libremente sobre los seres humanos. Elige personas, elige pueblos, porque hay diferencia entre elección de un pueblo y la elección de una persona. Los elige para una misión. Bueno, nosotros vamos a entender, así como Dios eligió a personas por sus características o por sus cualidades, por su disposición. A veces los eligen para una misión, como es el caso de David. Fue electo entre sus hermanos, porque Dios ejerció esa voluntad de elegir. De la misma manera, una vez que estamos preparados, entendemos lo que es el llamado, entendemos lo que es la vocación, estamos listos para elegir. Y la elección es la discriminación de opciones. Es decir, esta opción es buena, pero tiene estos defectos. Esta opción también es un poco mejor, pero como que no. Ahora, esta opción tiene estas características, sí tiene estos problemas que tengo que enfrentar, pero creo que esta es la elección. Entonces tú tomas una decisión y eliges, así como Dios elige entre opciones, también nosotros aprendemos a tomar decisiones entre diferentes opciones. Sí, porque Dios así es como elige. Él elige también entre aquellas personas que van a cumplir su misión y Él los elige para desarrollar ese plan. Pues de igual manera nosotros tenemos que aprender a elegir, no solamente en la elección de la vocación, sino también en la elección de con quién vas a pasar el resto de tu vida sobre la tierra. También aplica el principio que decíamos hace rato. A ver, ¿me voy a casar para servir mejor a Dios o me voy a casar para servirle peor? También aplica. Porque ¿para qué me voy a casar? ¿Para servirle mejor o para servirle peor? O sea, no lo tienes que contestar ahora, sino al momento de elegir. Al momento de elegir a la persona. Lo mismo es en las carreras. Aplica esa misma palabra. Y esto es algo muy interesante al respecto. Así que cuando elegimos, lo elegimos en el contexto del cuerpo de Cristo. Voy a elegir esto porque también esto va a beneficiar al cuerpo de Cristo. Creo que tengo el potencial, ya entendí mi misión, ya sé hacia dónde Dios me está impulsando. Y yo quiero que mi iglesia sea bendecida, que mi familia sea bendecida, que mi persona también sea bendecida, porque también te da tus dones para desarrollar esa función y que la iglesia también crezca. Así que es la vocación la que mueve al creyente a la acción valorativa. Una vez que ya has valorado este servicio, lo voy a cumplir, lo voy a ejercer, lo voy a hacer para desarrollar el cuerpo de Cristo. Una vez que has entendido eso, entonces tú puedes elegir. La elección corresponde a ti, porque has sido llamado, tienes esa vocación y ahora tú eliges cómo quieres servir mejor al Señor. Desde luego que influye en esa elección de una carrera, en la elección del ministerio y todo, incluyen otras cosas como la educación familiar, la educación religiosa, la influencia de la escuela, tantas otras cosas que influyen más. Pero lo principal es la influencia del Espíritu Santo en tu vida. Miren, tres cosas en la elección. La trilogía de la elección. Estamos hablando de 3 y ahora la trilogía de la elección. La elección de qué ministerio vas a desarrollar y cuál es la profesión que tú vas a tomar se basa en tres cosas. Primero, la necesidad. Hay un contexto
en el que hay una necesidad, porque esa es tu actitud de servicio, poder suplir una necesidad. Por eso las carreras que más demanda tienen son las que suplen una necesidad. Las que menos demanda tienen son las que ya no es una necesidad, porque ya abundan esos profesionistas. Se refiere las mejores pagadas también, en donde hay más necesidad. Son las carreras mejores pagadas, donde hay demanda, no hay casi quienes ejerzan eso, es una necesidad. Segundo, para la elección, ¿qué habilidades tengo yo para que yo pueda desarrollar estos dones, este llamado y este ministerio, para que yo pueda elegir? Y en tercero, la posibilidad de hacerlo. De modo que podemos leer esta frase: esta elección se lleva a cabo dentro de una valoración y discriminación que una persona hace bajo la trilogía necesidad, habilidad y posibilidad. Siente la necesidad fuerte, tiene las habilidades correspondientes y también tiene la oportunidad de hacerlo. Y de allá es donde desarrolla esta elección. Ahora, el apóstol Pedro nos desafía para que entendamos esto. Toda la vida de un cristiano tiene que girar en el llamamiento, la vocación y la elección que hacemos para servir a Dios de una manera convencida y fuerte. Aquí es donde entra el papel de los dones espirituales. Y hay 4D, para ir terminando, vamos a cerrar con las 4D de los dones espirituales. La primera D es de la D es descubrir. ¿La D de qué? Descubrir. Para que tú descubras tu don, necesitas la práctica ensayo-error. Ensayo-error. ¿Cómo yo sé que no tengo el don de cantar? Porque tengo que cantar. Tengo que cantar para saber si tengo ese don. No puedo decir, es que yo no tengo el don de predicar. ¿Ya predicaste? Uno es descubrir. Para que descubras tu don, tienes que practicar ese don. Para que descartes si tienes el don de la enseñanza, tienes que enseñar. Enseñaste un semestre en la iglesia, entonces puedes decir si tienes o no tienes el don de la enseñanza. Pero si tú no enseñaste, no digas, es que yo no tengo el don de la enseñanza. Si tú no enseñaste, lo primero que tienes que hacer es la D de descubrir. Y para eso hay que probar posibilidades. Número 2, la D de destreza. Destreza. Destreza va a ser como la D de desarrollo. Los dones no solamente hay que hacerlos, tienes que agarrar destreza o desarrollo. En otras palabras, tú entraste a la clase, pero escuchaste que hay un curso para maestros. Fuiste a ese curso para maestros porque es para que perfecciones tu don. Tu don se va a desarrollar y va a agarrar destreza a medida que tú vas a entrenar ese don. El don tiene que llevar el desarrollo o destreza. Tienes que desarrollar los dones y para eso es la capacitación en ese don. Dices que tienes el don de predicar, van a dar un curso de homilética, anótate, para que desarrolles y mejores y perfecciones ese don. Tercer D de disciplina. No puedes desarrollar un don si no hay disciplina en ti. Te dieron la oportunidad de cantar y llegaste tarde. ¿Cómo? ¿Cómo vas a desarrollar un don? Luego sales con la excusa, es que no tengo el don. Tienes el don o doña, pero no tienes disciplina. Disciplina
necesitas la D de disciplina. Y la última vez, disfruta. Cuando tú hagas algo para Dios, disfrútalo a lo máximo. No importa que se hunde el mundo. Mire, así mismo, yo cuando canto los demonios salen huyendo. No soportan la desentonación. ¿Sí? Pero yo estoy disfrutando, hermano, cantando, disfrutando. Y así es. No importa que los demás están amargados. No te preocupes. Tú disfruta lo que haces. Hazlo con esa pasión. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ponte de pie esta mañana. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta hora. Vamos a decirle, Señor, he entendido que tú has llamado a mi vida. Siento ese impulso, esa vocación. Siento ese llamado, esa vocación. Y hoy elijo servirte. Elijo servirte. Elijo dedicar mi vida para ti. Con todo lo que tú me has dado. Mi ministerio es para ti. Mi vida y mi amor y mi pasión. Porque tú eres lo mejor que me ha pasado. Tú eres el mejor. Y te mereces lo mejor de mi vida. Levante tus manos en esta mañana. Padre.